Principio, aplauso cerrado para Inés Capdevila, que ha venido a presentarse. Así de entrada te voy a molestar como corresponde. Además, estos se suman, pero porque no aplauden a cualquiera. Esa gente no aplaude a cualquiera. De paso, quiero agradecer a toda la redacción del Diario de la Nación por este año que nos han acompañado, en el nombre de Inés, a todos, de José del Río. Bueno, mañana haremos los agradecimientos, pero lo que hemos aprendido con vos, de verdad, bueno, te lo digo. Muchas gracias. Creo que todos hemos aprendido con vos también. Sos muy generoso como compañero. Lo nuestro es hacer la morisqueta, como siempre digo. ¿Qué le espera al mundo en el 2025? Bueno, bastante le espera, sobre todo más turbulencias probablemente, Luis, de todo tipo, porque las mismas turbulencias que vimos en 2024, electorales fundamentalmente, acá el señor es claro. El primer batacazo, hasta turbulencias económicas y geopolíticas es un poco. Si querés hacemos un repaso de 2024 sí, y ahí trampolín a 2025. Porfa, veamos el 24. Bueno, acá lo tenemos al señor Donald Trump, que hace un año pocos pensaban, pese a que las encuestas decían que tenía chances, pocos pensaban que iba a ser nuevamente presidente electo a esta altura. ¿Qué sucedió? Lo hablamos mil veces, una campaña histórica, pero siempre es histórica, pero esta fue inolvidable por la cantidad de contingencias que tuvo. Desde la renuncia de un candidato, primera vez en muchísimo tiempo, en más de un siglo, la renuncia de Joe Biden, el ascenso de Kamala Harris, los dos intentos de asesinato de Donald Trump y una serie de incidencias que iban cambiando todo el tiempo las encuestas, el tono de la campaña. Por debajo de eso, las encuestas se mantuvieron bastante parejas. A fines de octubre empezaron a mostrar un repunte de Donald Trump y finalmente sorprendió. Con dos datos muy importantes. No solo se llevó el colegio electoral, se lo llevó con una ventaja abultada, sino también el voto popular, cosa que en 2016 no había pasado. Ahora bien, se lo llevó por mucha menos diferencia de lo que sucedió en lo que se esperaba en la noche electoral. Hoy la diferencia es de 1,5 puntos de porcentaje del total de los votos. Eso hacia adelante no es una tan buena noticia para un Donald Trump que vuelve con una sed de revancha judicial contra sus rivales demócratas y una sed de revancha económica muy marcada. Esta vez quiere que todas sus ideas se hagan realidad desde el primer día. Termina, o sea, para los Estados Unidos es con dos mandatos, no hay vuelta, aunque sean alternados. Constitucionalmente, aunque sean alternados, son solo 2 mandatos. Probablemente veamos algún tipo de intento dentro del Partido Republicano de hacer que Donald Trump de alguna forma tenga un tercer mandato, pero ojo, la edad de acá puede interponerse, tiene 79 años Donald Trump. Ya empieza a verse el impacto de los años se empiezan a ver en él y entonces ahí vamos a ver si realmente le da para intentar tener un tercer mandato. Me hace acordar a otro. Exactamente, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, Maduro. Otro golpazo electoral, un golpazo electoral que básicamente incide en toda América Latina desde muchas maneras diferentes. ¿Qué sucedió 28 de julio de este año? La oposición como nunca llegó unida a ese día. La oposición venezolana siempre estuvo muy fragmentada desde que 2013 Maduro sucedió a Chávez. Como nunca, las encuestas daban consistentemente muy por encima de González Urrutia, el candidato que eligió María Corina Machado, porque ella fue proscripta, obviamente, perseguida constantemente por el régimen de Maduro. Unas elecciones en las cuales, además de unirse, la oposición se preparó logísticamente y eso fue esencial el día de las elecciones para que la oposición tuviera las actas. Esa misma noche, las actas que decían que mayoritariamente y como nunca, más del 60% de los votos habían recaído en González Urrutia y por lo tanto era el presidente electo. Nada de eso sucedió, el chavismo no reconoció la victoria, prácticamente se robó las elecciones, Luis, y finalmente Nicolás Maduro tiene que volver a asumir el 10 de enero. Vamos a ver qué sucede, faltan algo así como 20 días, vamos a ver, es un escenario muy inestable todavía. Yo le pregunto a todos los que trabajan por la oposición, ¿qué se puede hacer? Porque digo, ya más que presión internacional, denuncias de fraude, aislamiento, presión interna, exiliados, presión económica. Y no hay respuesta, ¿no? Es muy difícil que haya una respuesta porque además hay dos cosas que, digamos, el antecedente en la región, tenemos a Nicaragua y Cuba, aislamiento, derrumbe económico, mala gestión,
represión constante y aún así subsisten estos regímenes, se han convertido en totalitarismos, ya no en autoritarismos, son regímenes que se meten en la vida interior de las personas. Claro. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, la asistencia de 2 países o 3 países que algunos de ellos tiemblan mucho: Rusia, Irán y China. China un poquito menos porque se cansó de las deudas venezolanas, pero Irán y Rusia, con lo poco que tienen, porque tienen sus guerras internas, con lo poco que tienen siguen sosteniendo el régimen de Maduro. Sí. Bueno, el tema del extremismo islamista que lo hemos visto... La gran sorpresa del fin de año, exactamente. Sí, fue una sorpresa, pero no tanto para los que seguíamos un poco de cerca el conflicto en Siria. Casi 15 años de guerra, una guerra civil que comenzó en 2011 con las primaveras árabes que intentaron voltear a Bashar al-Assad. Se fue transformando la guerra, se partió Siria, un núcleo central que desde Damasco gobernaba Bashar al-Assad, con la asistencia también de Rusia e Irán. El norte fragmentado, los rebeldes apoyados por Turquía, los rebeldes apoyados por Estados Unidos y en el sur otras etnias y grupos religiosos. Es un verdadero rompecabezas Siria. Ese rompecabezas a fines de noviembre pasado se transformó en un polvorín con la súbita ofensiva de los rebeldes islamistas que primero fueron de Al-Qaeda, luego de Estado Islámico y ahora son supuestamente independientes y moderados, supuestamente, gran interrogatorio. Claro. Llegaron, voltearon al Assad después de casi 15 años, 14 años y 10 meses, y finalmente no sabemos cuál va a ser el próximo estatus de Siria. ¿Cuál es el gran interrogante? Si estamos frente a un Afganistán gobernado por la Sharia más estricta, es decir, la ley islámica que recluye a las minorías y a las mujeres, prácticamente las transforma en objeto, y los hombres también son privados de gigantescas libertades. O si estamos ante un régimen islamista que va a ser más cercano a Occidente, mucho más moderado y con una capacidad de reconstrucción de Siria que todavía es un gran interrogante, porque es importante, porque Siria es el centro geográfico de Medio Oriente y linda con prácticamente todos los países. Me acordaba de vos porque en estas cosas random que te manda Instagram a propósito de Afganistán y los hermanos musulmanes, debe ser viejo porque debe de ser en estas cosas paralelas que pasan en Naciones Unidas. Hay una intervención de Meryl Streep, la increíble actriz, donde dice un pájaro tiene más derechos que una mujer, porque un pájaro puede cantar, una mujer no. Un gato tiene más derechos que una mujer porque puede ir a una plaza. Lo súper recomiendo, googleenlo. Es Meryl Streep hablando de Afganistán. Bueno, esto que vos decías, o lo dogmático, lo duro, o qué será Siria, ¿no? Bueno, es que es el gran interrogante. Cuando los talibanes volvieron a Afganistán, al poder en Afganistán, en agosto de 2021, digamos, que fue probablemente el comienzo del fin de la luna de miel de Joe Biden, esa es otra historia. Ellos prometían ser una facción islamista mucho más moderada de lo que lo habían sido antiguamente. Nada de eso sucedió. No pasó. Fueron 2 o 3 semanas de promesas: vamos a respetar a las mujeres y sus libertades, su capacidad de estudiar, sus derechos para elegir su trabajo, su familia. No, nada de eso sucedió. Total. Las mujeres hoy tienen incluso menos derechos, Luis, que en el primer gobierno de los talibanes. Recordemos que cayó con la invasión norteamericana aliada a Afganistán a comienzos de este siglo. Bueno, sin dudas, esta será, no sé si la mujer del año, pero me parece que lo merece, ¿no? Mira, esto es una incidencia yo conduzco el equipo de Mundo en La Nación, y básicamente hacemos todos los meses el personaje del mes y luego a fin de año hacemos el desempate del personaje del año, y curiosamente no ganaron ni Corina Machado ni Donald Trump, ganó Giselle Pelicot. Es que sí, yo hubiese votado por... Exactamente, porque ¿qué hizo Giselle Pelicot? Nos demostró a todos, en todo el mundo, con algo que sucede en todo el mundo, que es el abuso de las mujeres en todos sus sentidos. Nos demostró que el coraje y la dignidad, 2 virtudes netamente humanas, independientemente de la geografía, todavía sirven para ganar, todavía sirven para reafirmarse y lograr resarcirse de situaciones tan violentas como la que vivió Giselle Pelicot. Fue drogada por su marido, violada por más de 50 personas, 50 hombres que fueron identificados, otros 20 por lo menos que no han sido identificados. Esa fue no solo la historia que conmovió a Francia por todo lo que desnudó, el hombre común transformado en un monstruo, los debates que generó, que volvió a abrir aguas como lo hizo el movimiento Me Too,
Bien, ella con toda dignidad y con muchísima moderación, no hay odio en ella. Lo que hay es decir, basta de que la víctima sea la que se tiene que esconder. No, la víctima es la que con dignidad se muestra para tratar de hacer que sus victimarios paguen. Pero no hay odio, ni hay sed de venganza. Claro, hoy estoy con asociaciones. Hoy vi a Cecilia González, que es una periodista, una colega nuestra, mexicana. Creo que es mexicana. Es mexicana, que cuenta que fue abusada por su tío a los 7 años y que recién ahora se anima, y el efecto Pelicó, le mandamos un abrazo enorme, por cierto, en el tweet, en el, ¿cómo se llama? X, es impactante el relato que hace, y a tantas mujeres que han pasado por esto. Bueno, y ahora sí miramos el año que viene. Exactamente. Otra vez con el señor Trump. Año 2025, 20 de enero, asume finalmente Donald Trump. Ya está fungiendo de presidente, a decir verdad, con sus discursos condiciona muchísimo. Es un presidente, como todos los presidentes norteamericanos, que va a tener impacto en el resto del mundo, en todos los continentes. Eso sucede siempre. Ahora, el impacto de Trump como presidente va a ser recargado respecto de otros presidentes, porque viene con mucho ánimo rupturista. Una o dos de sus promesas van a ser tremendamente condicionantes para el mundo y sobre todo para América Latina. Proteccionismo, recordemos que él quiere imponerle a China fundamentalmente tarifas que exceden, aranceles que exceden el 100% sobre sus productos y servicios, y también al resto del mundo, hasta 60% de aranceles a productos que vengan de otros países o incluso más aquellos productos que sean fabricados en otros países con insumos chinos. Es decir, que estamos ante una reconfiguración del comercio global si cumple sus promesas. Claro. ¿Las cumplirá? Bueno, ese es un enorme interrogante, uno de los grandes de 2025. Por un lado tenemos un Trump que está decidido a hacer que sus promesas se cumplan, ¿no? Y no quiere que nadie lo cuestione. Un poco su gabinete está forjado en función de eso. Pero por el otro lado, todo esto va a tener que pasar muchas instancias, no solo instancias legislativas o judiciales, sino también instancias de lobby. Y ahí es probablemente que esas tarifas se vayan diluyendo. Sin embargo, sí estamos ante una reconfiguración del comercio global, porque algo va a haber de esas. Claro, total. Y ahí nos incluye a nosotros. Somos nosotros, por más que nos reciba... Vamos a hablar un poco de Argentina, claro, que está bien inserta en el mundo. El tema del comercio, Estados Unidos ya no es el principal socio comercial de la Argentina, en algunos años lo fue, pero no siempre, lo son Brasil y China, pero es un socio fundamental en un momento en que la Argentina necesita desesperadamente divisas, eso por un lado. Y por el otro lado, eso también va a condicionar la relación de un presidente Milei que se presenta como el mayor aliado global de Donald Trump. Eso por un lado. Lo otro que va a condicionar su relación con América Latina, incluyéndonos, es la política migratoria. Recordemos que desde el día cero promete deportaciones masivas. Bien. Se calcula que hasta 3 millones de personas, esas 3 millones de personas, ¿a dónde van a ir, Luis? América Latina. Definitivamente. Bueno, hay dos conflictos bélicos que nos han golpeado mucho. El primero es Ucrania-Rusia. Exactamente. El año 2024 fue uno de los mayores muertes globales, Luis. Saltó de 2023 179.000 muertos por conflictos globales a más de 223.000 en 2024. ¿Quiénes fueron los principales orígenes de esos muertos? Por supuesto, Ucrania y el conflicto en Medio Oriente, en todos sus frentes, que son muchos. ¿Qué va a suceder con Ucrania? Esa es otra de las promesas de Donald Trump. Él dijo que en 24 horas, apenas asumir, va a tener un tratado de paz para Ucrania. ¿Va a ser posible? Ya está trabajando en eso. ¿Cómo está trabajando? Primero públicamente hay una voluntad que no existió hace un año, tanto de Ucrania como de Rusia, Zelensky, Putin, de negociar algo. ¿Cuáles van a ser las condiciones? Y seguramente no sean las condiciones que ambos están hoy esperando. Probablemente Ucrania ceda más tierra de lo que quiere y de lo que inicialmente quería, que era quedarse con todo el país, incluso el este, que en 2022 todavía había algo en parte de Rusia. Y Rusia seguramente no vaya a llevarse todas estas condiciones de decir no queremos a la OTAN cerca. Un poco en función de eso vamos a ver seguramente algo de al menos cese al fuego en la guerra. Ojalá. Que desde 2022 no solo deja miles y miles de muertos de un lado y del otro, sobre todo más del lado de Rusia,
sino que además condicionó la economía y sobre todo le dio a la pospandemia, al mundo pospandemia, un sobresalto que hasta ahora seguimos viviendo. Segunda guerra. Medio Oriente y lo que estamos mirando, ¿no? Y ahí hay varios, recién hablamos qué sucederá con Siria, porque digamos, linda con todos los países, es un país que va a ser gobernado por el islamismo extremista, no sabemos cómo va a ser el tono de ese islamismo extremista, pero más abajo en el sur tenemos a Israel luchando contra Hamas y Hezbollah. Ambos grupos terroristas han sido diezmados. Sin embargo, esa guerra continúa, fundamentalmente en Gaza. Recordemos que hay un cese al fuego pactado con Hezbollah en Líbano, por lo tanto ahí se dio un poco la violencia. En Gaza sigue la ofensiva israelí, siguen los muertos gazatíes, sigue todavía la amenaza de un Hamas que no se da por vencido y que sigue amenazando a Israel, pero la gran pregunta es si ante esta erosión de sus aliados regionales, Irán, que es el centro del poder que maneja todos estos grupos de los que hemos hablado, va a también decir, bueno, vamos a reconfigurar el escenario geopolítico de Medio Oriente con una propuesta de paz. ¿Por qué? Podemos tratar de pensar que puede haber una propuesta de paz de Irán, porque Luis, Irán está derrotado en muchos frentes, claro. No solo con sus aliados, digamos que era su defensa en Medio Oriente, sino la economía completamente golpeada por las sanciones, por el aislamiento y una transición política, un presidente más moderado. Recordemos que su presidente se murió en un accidente de helicóptero en la primera mitad del año pasado, y un régimen de los ayatolás que está buscando un sucesor para Ali Khamenei, el líder espiritual, que está muy enfermo y probablemente le quede poco tiempo. Bueno, nos queda cortito para decirlo, porque veo acá me da medio impresión estar al lado de Berlusconi, pero bueno, en suma. Pero digo, se ha derechizado el mundo. ¿Sigue en esa...? Sigue la oleada, sobre todo, año 2024, mundial electoral, 80 elecciones hubo, la mayor parte de ellas, dos fenómenos quedaron, dos resultados. Primero, la oleada antioficialista barrió con el mundo, barrió prácticamente con todos los gobiernos. Los que quedaron en pie lo hicieron de forma endeble, la mayoría. Y lo otro, la deriva autoritaria, cómo se van solidificando los autoritarismos. La oleada de derecha es prácticamente global, no solo un fenómeno europeo o latinoamericano o norteamericano. En Europa probablemente veamos este año dos gobiernos, los principales, Alemania y Francia, cada vez más arrinconados sus gobiernos por el avance de la extrema derecha. Hoy hay encuestas que ponen a la alternativa por Alemania, la facción de la más extrema de las derechas de Europa, al frente de las elecciones para canciller el 27 de febrero próximo. Recordemos que Olaf Scholz perdió una moción de confianza, tuvo que convocar a elecciones anticipadas. Y por el otro lado, Macron, que está más vulnerable que nunca. Hay muchísimos llamados a elecciones anticipadas en Europa y, por supuesto, siempre hay en primer lugar para sucederlo está Marine Le Pen, después de varias décadas de ir construyendo el movimiento de extrema derecha desde el campo a las grandes ciudades. Bien. Y hoy ser una potencia política fenomenal. Placer enorme. Muchas siempre. Gracias. Muchas gracias por todo, Luis. Bueno, nos vamos a hacer una pequeña pausa. No vamos a hacerlo de pan.